Yo creo que en alguna ocasión ya he contado cómo me motivó, en qué momento decidí que yo me quería dedicar a esto que llevo ya algo más de 40 años, que es la realización de audiovisuales de contenido histórico y cultural, en los que uno de los elementos más importantes, aparte del testimonio de los personajes, las músicas, el material fotográfico, el material de hemeroteca, el archivo fonográfico, etcétera, es por supuesto el archivo fílmico. Pues bien, yo cuando era muy jovencito, como he dicho antes, ya lo he contado, la primera vez que escuché el sonido que se producía cuando se amplificaba la vibración de una cuerda metálica, o sea, el sonido de una guitarra eléctrica, pues yo rápidamente lo que quise era pues tener una guitarra eléctrica. Y lo conseguí, y luego con eso no hacías nada, tenías que tener otros compañeros a tu lado o atrás con una batería que también pudieran tocar junto contigo, o sea, ser componente de un conjunto. Pero el día que yo creía que estaba viendo una fotografía y percibí que los muñecos se movían y rápidamente me percaté de la fuerza que eso tenía, además de la magia y de lo importante que iba a ser como documento con el paso de los años, con el paso del tiempo, yo rápidamente me quise dedicar a esto. Y es el archivo fílmico. El archivo fílmico, para mí, cuanto más tiempo pasa, más lo valoro, más me deslumbra. Y hoy le voy a hacer un guiño, sobre todo para muchos de vosotros, que posiblemente sea la primera vez que contactáis conmigo y que no sabíais nada de mí, pues he entrado en mi archivo y os voy a poner ejemplos de ese valor del archivo fílmico. En primer lugar, un corte de un trabajo que realicé ya hace unos cuantos años, Memoria Visual de España, donde se ve perfectamente cómo fue un operador de los hermanos Lumière que se trasladó concretamente a España, a la ciudad de Madrid, y fue a finales del 19, en 1896. El cinematógrafo, inventado por los hermanos Lumière a finales del siglo XIX, en 1894, ha hecho posible que podamos ver la historia en movimiento 100 años después. Estas son las imágenes más antiguas que se conservan en España. Fueron grabadas desde un balcón por Alexandre Promio, ayudante de los hermanos Lumière, enviado a Madrid para presentar el cinematógrafo. Era el 15 de mayo de 1896. Otra de las escenas que grabó Promio antes de abandonar España fue el cambio de guardia en el patio de la armería del Palacio Real de Madrid. Doña María Cristina, la entonces reina regente y madre del pequeño Alfonso XIII, le concedió el permiso necesario. Pero cuando Promio quiso inmortalizar los disparos de los cañones, los mandos del parque de artillería se opusieron. Todo se resolvió, tal y como cuenta el joven operador en sus memorias, cuando la reina, que había quedado entusiasmada con el cinematógrafo, envió una orden directa a los jefes de la guarnición. A partir de entonces, las películas que realizarían estos operadores, en muchos casos anónimos, se convertirían en la nueva forma de narrar los acontecimientos de la historia. Y al público le empezaba a gustar esta nueva forma de periodismo. Una historia que en España está marcada por la inestabilidad política. Entre 1896 y 1923 hubo 37 cambios en la presidencia del gobierno.
Además, las diferencias de clase empezaban a crear malestar entre la sociedad más desfavorecida y la inquietud en las calles aumentaba. Agitación social. Pero no solo había que hacer frente a las dificultades sociales y políticas del país. Cuba, colonia española, volvía a estar en guerra para conseguir su independencia. El presidente Antonio Cánovas del Castillo había desarrollado una política colonial basada en la represión de los cubanos partidarios de la independencia. Después del asesinato de Cánovas en agosto de 1897, el nuevo presidente, Práxedes Mateo Sagasta, quiso promulgar una ley que concedía la Constitución autónoma para Cuba, pero ya era demasiado tarde. Estados Unidos, con intereses en la isla, había entrado en guerra contra España y conquistó Cuba, Puerto Rico y Filipinas en diciembre de 1898. 2 años y medio después del desastre del 98, Alfonso XIII llega a la mayoría de edad y es coronado rey de España. Era el 17 de mayo de 1902. El rey, al igual que hizo la reina María Cristina, jura la Constitución de 1876 por la que se establece que la soberanía del país es compartida entre las Cortes Generales y el rey. Aún así, la corona tiene el poder de disolver las Cortes o de vetar cualquier ley. Pero las cámaras no solo se preocupaban de recoger los momentos políticamente relevantes. La sociedad española empezaba a disfrutar de ciertos adelantos técnicos, como el automóvil, y a fantasear con el cielo. Sobre todo desde que el 17 de diciembre de 1903, en Dayton, Estados Unidos, los hermanos Wright consiguieron con el biplano Flyers el primer vuelo a motor. Ahora estoy en una actividad que es una maravilla, que es organizar el archivo. Yo creo que voy a tardar cerca de 2 años y digitalizarlo. Estamos ahora mismo digitalizando mi archivo, llevamos ya 3 meses y estoy descubriendo verdaderas joyas, como por ejemplo el pequeño corte que os voy a poner a continuación, y que es, yo lo ubico una vez finalizada la Guerra Civil, yo creo que era a principios de los años 40, y entonces había un centro que era para los huérfanos del ferrocarril y que estaba en la dehesa La Villa de Madrid, y eran los niños, porque debe de ser que había por aquel entonces muchos accidentes ferroviarios y sus padres, sus familias, pues se quedaban huérfanos, y esos huérfanitos, niños y niñas, los ubicaban en esta residencia de los huérfanos del ferrocarril. Y he tomado unas imágenes que es una gozada verlas y escucharlas con el sonido que le dedicaron. Y es, pues por ejemplo, cuando los llevaban al dentista, o cuando los duchaban, o cuando les cortaban el pelo, pero bueno, está fuera de lugar que yo lo cuente. Lo mejor es verlo y escucharlo. El médico odontólogo del colegio vigila las bocas de los alumnos para que en la edad peligrosa en que los huesos pueden deformarse para siempre, sea posible su rectificación y se consiga su máxima solidez y sanidad. La operación en que se hace preciso el uso del torno, los niños la cogen sin que el clásico terror de antaño hacia el sillón del dentista. Ha pasado una noche agitada. Una muela necesita ser extraída para no contaminar los demás huesos y para calmar los dolores de las caries. La perspectiva no es muy halagüeña para la diminuta paciente, pero bajo las lágrimas brilla bien pronto el sol de una risa de gratitud por el esmero y la rapidez y la habilidad del odontólogo. He aquí reducido a la impotencia el cuerpo del delito.
Véase el resultado de tantos desvelos. La boca de esta niña es y será perfecta, y el día de mañana los poetas le dedicarán madrigales comparándola a un estuche de nítidas perlas. La toma del aceite de hígado de bacalao, poderoso reconstituyente de las naturalezas infantiles, ha obligado a la enfermera a un procedimiento muy ingenioso. María Luisa Jurado. Aurorita Amigo. Pepita López. Consiste en que a continuación de la toma del aceite de hígado de bacalao, cada alumna pronuncie su nombre. Así el valioso estimulante tiene que ser ingerido sin posibilidad de expulsarlo en un descuido de la enfermera. Prueben ustedes y se convencerán de que es imposible pronunciar una sola palabra con líquido en la boca. El vigilante primera fórmula asiste a la toma de las duchas de los alumnos, práctica higiénica que les inculca para que ya jamás prescindan de ella. ¿Hay alguno que se ingenie para sortear el chubasco escondiéndose vestido fuera del alcance del agua? La presencia del vigilante hace imposible cualquier truco de esta especie. La cabeza es una de las partes más delicadas del organismo humano y esa delicadeza se acentúa como es natural en la edad infantil. Por eso el colegio vela por la higiene y conservación del cabello de los alumnos mediante un completo y moderno servicio de peluquería modelo en su clase. Cada 25 días se arregla o corta el pelo a los educandos y se fricciona su cuero cabelludo para mantenerlo en estado de perfecta higiene. Los chicos al principio se resisten un poco a esta poda capilar, pero después todo marcha al pelo. Hola, quiero informarles de que he decidido crear una tienda personalizada. Les explico. Si ustedes llaman al teléfono que aparece en la pantalla, yo personalmente les voy a atender. Para mí será un honor. Y les voy no solamente a proponer, sino podré escuchar cualquier tipo de sugerencia para poder adquirir parte del trabajo que vengo realizando hace ya algo más de 40 años. Documentales, programas de televisión, tocando lo que es la intrahistoria, la música en todos sus estilos, la copla, el flamenco, la historia del pop y del rock español, pero también la historia del cine, de la radio, de la televisión, la moda, la automoción y, ¿por qué no?, también las guerras, desde la guerra de España con Cuba y con Estados Unidos, pues hasta la campaña de Sidi Ifni y la campaña de África con Abdelkrim, la guerra civil, los tiempos de la República. Todo eso lo van a poder adquirir en soporte DVD.